Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este seminario institucional del Instituto Clemente Estable sobre ciencias del cerebro. Pronto va a comenzar la charla de Carlos Belmonte, el profesor Carlos Belmonte, pero en primera instancia Silvia Olivera, que es consejera de nuestro instituto, va a darles la bienvenida al seminario. Gracias, Silvia. Buenos días. En nombre del Consejo Directivo del Instituto Clemente Estable, y en particular como coordinadora del área de neurociencias, es un honor participar y dar una pequeña apertura a esta actividad. Un particular agradecimiento a la organizadora de la misma y a todos los asistentes y a los expositores. Y para dar comienzo a ella, creemos que nada es mejor que una frase de Clemente Estable, el fundador de nuestro instituto, uno de los primeros estudiantes de Ramón y Cajal de América Latina, un pionero y un precursor de la neurobiología en América Latina, y también un pedagogo introductor del estudio de las ciencias experimentales en las enseñanzas del país a todos los niveles. Y anímalo. Y como decía Estable, las verdades científicas pueden surgir como relámpagos o como sorpresas de la vida, pero siempre crecen, maduras, se depuran lenta y laboriosamente a través de muchísimos cerebros. E instancias como estas son las que permiten esa depuración lenta y laboriosa. Así que gracias por asistir. Y gracias, Marita, por la idea. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Es realmente un gusto estar en esta actividad, en este momento, y tengo el enorme agrado de darle la bienvenida al profesor Carlos Belmonte. Carlos Belmonte es un muy destacado neurocientífico español, fundó el Instituto de Neurociencias de Alicante, generó una escuela y fue también reconocido de esa manera al ser presidente de la International Brain Research Organization. Carlos Belmonte es amigo de la casa, amigo de muchos neurobiólogos uruguayos, y ya ha participado en otras actividades en las cuales estamos apoyando a las neurociencias de Uruguay, y en este caso en particular, este seminario virtual de neurociencias, de ciencias del cerebro del IPSE, tiene como objetivo acercar las neurociencias que se hacen en el instituto, que se hacen en el país y en la región, a la sociedad, y a su vez también acercar el estado del arte de las neurociencias en el mundo. Por eso tendremos tres etapas en este seminario: una etapa en la cual vamos a tener varios invitados muy destacados internacionales, luego una etapa en la cual vamos a tener sobre todo presentaciones a nivel del Instituto de Clemente Estable y a nivel nacional, y luego también a nivel regional. Así que bienvenidos a todos, y en este momento paso entonces a la presentación de Carlos para que puedan disfrutar de su charla. Así que entonces lo que voy a hacer es stop share y volver a compartir. Y ahora yo voy a estar pasando la presentación de Carlos, y Carlos desde Alicante, perdón, va a estar dando su charla. Así que entonces, Carlos, no es pantalla completa. Buenos días a todos. Todo es tuyo. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación al Clemente Estable, que, como ha dicho María Castelló, es un viejo conocido para mí. Y simplemente quería comentar de entrada, en primer lugar, porque es muy agradable y me resulta muy grato participar en este seminario.
y que fundamentalmente lo que yo pretendo aquí es hacer una visión panorámica de lo que ha sido la investigación del cerebro en estos últimos 120, 130 años, lo cual ha hecho que la gente de edad provecta, como soy yo, tengamos ya o hayamos tenido una visión pues casi directa de cómo ha avanzado el estudio del cerebro. Yo quería transmitirles un poco la impresión, el sentimiento de haber sido testigo y en un modesto protagonista de muchos de esos momentos, y para que de algún modo los jóvenes particularmente que me escuchen pues piensen que la realidad es que ellos están en un momento equivalente a eso, porque la velocidad a la que está avanzando el conocimiento del cerebro hace que vayan a ser ellos, si deciden ser neurocientíficos, los que vayan a dar los grandes pasos que nos quedan todavía por dar en la comprensión del cerebro. ¿Me pones la primera diapositiva, Marita? ¿Me pones la primera, Marita? Esto es. Bien, pues el primer concepto que me gustaría que quedara es que a pesar de que el cerebro es, en términos materiales, abrumador, es el órgano más complejo que tenemos en el organismo y probablemente la estructura más compleja que existe en este momento en el universo conocido. Tiene 80.000 millones de neuronas y más de 50.000 millones de células de glía. De modo que el resultado de eso es una estructura que durante siglos se ha considerado inasequible al conocimiento, a la comprensión por parte del propio cerebro. El cerebro no se puede entender a sí mismo. Ese concepto que ha hecho que hayan triunfado las ideas, la visión dualista del mundo, hoy día la ciencia no lo admite o no lo considera cierto. El cerebro es un problema científico complejo, muy complejo, pero tan abordable como son otros muchos, y se puede llegar en su comprensión pues a lo mismo que nos ocurre con otros elementos. Nuestro cerebro, como voy a comentar ahora, tiene limitaciones, pero eso no impide que los seres humanos podamos obtener una comprensión de los mecanismos básicos, físicos y químicos y moleculares que se corresponden con la actividad del cerebro. ¿Me pones la siguiente, Marita? El segundo concepto que a mí me parece esencial para cualquier persona que vaya a trabajar en neurociencias es que el cerebro lo que es el resultado, una conquista tardía de la evolución epuesta. Es decir, dentro de la evolución de los seres vivos, el cerebro apareció relativamente tarde. O sea, la flecha lo indica ahí en qué momento de la evolución, desde los eucariotes hasta los cordados y hasta las especies más evolucionadas como somos los humanos, pues el cerebro ha aparecido muy tarde o relativamente tarde. Y esa aparición es el resultado de la evolución natural de los seres vivos. Aquí ven ustedes en la esquina de la derecha una foto de una astidia y de la larva de esa astidia, que es el primer animal en el que se ve un cerebro que Rodolfo Llinás, un científico colombiano que se ha pasado toda su vida en New York University como profesor y uno de los grandes neurocientíficos del siglo XX, comentaba especulaba que el cerebro en realidad surgió como una mutación que buscaba como ventaja evolutiva en la dirección del movimiento para la búsqueda del alimento. Y se basaba en el hecho de que la larva tiene cerebro, que es la que le lleva al final a sentarse en una roca cuando ya ha alcanzado
cuando va a pasar al estado adulto, y en ese se fija con la boca a la roca en el mar, y a partir de ahí el cerebro desaparece, se reabsorbe y se transforma en un saco que es básicamente un estómago. Y que siempre lo digo cuando presento esta idea de Rodolfo, es como los profesores de la universidad que cuando conseguimos las plazas, nuestro cerebro se absorbe, decía Rodolfo, y pasamos a ser casi un estómago, una nota de humor. La siguiente diapositiva. La siguiente, Marita. Pero desde esa visión, de ese destino tan modesto del cerebro en esta ascidia hasta el cerebro humano, pues la evolución ha ido añadiéndole gran cantidad de funciones al cerebro. Pero fíjense, y ese es el énfasis que quiero hacer de esto, todo ello ha ido dirigido al fin último que perseguía la aparición del cerebro, que es el mantener a los seres vivos el tiempo suficiente como para que puedan crecer y reproducirse y transmitir sus genes a la especie siguiente. Y en esa supervivencia que rige las funciones del cerebro, la simplifico aquí en este resumen con las siguientes, las 5 funciones fundamentales en las que participa el cerebro. El cerebro nos ayuda a la exploración del mundo exterior. Con todo el sistema sensorial nosotros vemos cómo es el mundo que nos rodea, pero es importante saber que el cerebro selecciona de esa información estrictamente la que es más relevante para nuestra supervivencia. Y esta diapositiva de esos caballos que distinguimos cuando lo normal sería que solo viéramos manchas, implica precisamente esa capacidad de extraer la información que es útil desde un punto de vista evolutivo. Las actividades motoras complejas, críticas para la alimentación, para la defensa y la huida, el cuidado de las crías, que está representado en el cuadrante izquierdo abajo, que nos hace que de una manera perfectamente coordinada por el cerebro nos ocupemos de transmitir, de aquellos a quienes hemos transmitido nuestros genes, protegerlos y que nos sigan en la línea de la especie. Y las conductas sociales, que es una visión todavía más sofisticada a través de la participación de diversos individuos en la obtención de ventajas evolutivas comunes y que nos benefician no solo al individuo, sino también a la especie. La siguiente diapositiva. Y esto el cerebro lo logra, la potenciación de las conductas que son útiles y el rechazo de las conductas que son peligrosas, las desarrolla el cerebro a través de mecanismos cerebrales que tienen como fin recompensar por una parte a las conductas que son evolutivamente útiles y generar conductas aversivas de retiro de aquellas situaciones en las que se pone en peligro nuestra supervivencia. Son los mecanismos del dolor, por una parte, como mecanismo biológico de detección de una situación, y el miedo como situaciones de riesgo, y el placer como una situación que nos impele a seguir conductas placenteras, que es la recompensa al desarrollo de conductas evolutivamente útiles. La siguiente, por favor. Pero lo que es realmente remarcable del cerebro es que lo que hace en ese mundo tan complejo del cual solo percibe una minúscula parte del espectro energético, somos muy modestos en nuestra capacidad directa de detectar las longitudes de onda, es un espectro brevísimo dentro de un margen muy estrecho en un espectro que es infinito, de manera que el cerebro humano lo que hace es que con la información que tiene,
construye una visión simplificada, sintética y coherente, vinculada en el espacio y en el tiempo. De modo que nosotros tenemos una visión integrada del mundo a nuestro alrededor que genera, y además los más evolucionados, como somos los humanos, una particular propiedad que ha aparecido en ese desarrollo evolutivo, no sabemos exactamente en qué nivel, pero solo desde luego, los animales más evolucionados, que es la consciencia, que yo la he definido aquí como una percepción unificada y subjetiva, individualizada de la realidad. Estos dos sketches de Picasso los he puesto porque reflejan, creo, muy bien el concepto. Nosotros reconocemos con 4 trazos rápidos y diferentes, en estos dos son del mismo autor, de Pablo Picasso, el mismo pintor. Fíjense que en los 2 casos reconocemos que se trata de una mujer desnuda y de un gato. Los encontré los 2 y me llamó la atención de qué modo más inmediato reconocemos la percepción final de esa imagen. La siguiente, por favor. Pero esta manera de progresar del concepto, la visión del cerebro, tiene un inconveniente, y es que el cerebro también nos engaña, de manera que tenemos continuamente información. El cerebro nos da una información a veces que es falsa del mundo real, pero que nos permite elaborar conductas adaptadas a la información que tenemos. Yo querría ahora, en este segundo punto, presentarles de una manera muy esquemática los grandes saltos que han ocurrido en el avance en el conocimiento del cerebro para llegar a donde estamos. En la neurociencia se inició sin duda por Santiago Ramón y Cajal, que pasó de que el cerebro se viera como un marasmo de cables entrecruzados sin orden ni concierto y elementos celulares mal distinguibles que parecía que estaban formando un sinsitio pegados unos a otros, a una visión ordenada del cerebro. El gran mérito de Cajal, o uno de sus muchos méritos, y uno de los más importantes, fue la teoría de la neurona. Es decir, la doctrina de que existen unas células en el sistema nervioso, que son las neuronas, que se comunican entre sí siguiendo un patrón ordenado y desde un punto de vista funcional, aunque él lo hizo todo sobre bases morfológicas, siguiendo también una dirección en la comunicación de esas neuronas. Y sobre esa hipótesis neuronal y lo que él llamó la ley de polarización dinámica de la neurona, pudo realmente trazar el mapa de carreteras que él imaginó que sustentaban las funciones fundamentales que nosotros sabíamos que el cerebro realizaba. Es decir, que una neurona se comunicaba con otra. Fíjense que puso esas flechas que se ven en el dibujo de la izquierda de un circuito simple en el cerebelo, en donde se ve cómo la información llega hasta unas neuronas, y las neuronas, las de arriba, la C, que es una célula de Purkinje, la misma que está ahí, la procesa en sus dendritas, en sus prolongaciones más externas, y de ahí la información baja desde el cuerpo celular, sigue para adelante, baja por el axón, que es por donde pasa la comunicación a otra, desde el soma hasta la siguiente, Marita, por el axón da salida a otras neuronas con las que conecta después. De modo que de esa manera se constituyen los circuitos neuronales. La siguiente diapositiva. ¿Y cómo pasa esa información? Pues en los tiempos de Cajal no se conocía, pero hoy día sabemos, y se ha producido un avance brutal desde que en el veintitantos Lord-Adrian registró el primer impulso nervioso. Hoy sabemos que el lenguaje del sistema nervioso es fundamentalmente en la comunicación entre neuronas, es fundamentalmente digital. Hay cambios lentos de potenciales, señales analógicas que se transmiten también, pero el lenguaje final del sistema nervioso son impulsos nerviosos, señales eléctricas muy rápidas que codifican en términos de frecuencia el mensaje que quieren mandar.
Si le das otra vez, Marita, si pudiéramos tener en el de la izquierda los impulsos nerviosos, casi ve para atrás si lo ponemos otra vez. Dale al de la izquierda, eso es. Esto, por ejemplo, son impulsos nerviosos que se producen cuando calentamos un receptor de frío. Fíjense que cuando la temperatura sube hay cada vez más descargas nerviosas. Eso lo que quiere decir es que está codificando a mayor enfriamiento, mayor disparo. Y ese es el lenguaje que se transmite en unas neuronas a otras. Desde el primer descubrimiento del potencial de acción por Edria hasta hoy día que sabemos cuáles son las bases submoleculares de cómo se generan estos impulsos nerviosos a base de la apertura de canales iónicos en las membranas de las neuronas, etcétera, pues hoy día tenemos una idea muy detallada de cuáles son las bases, los mecanismos que generan y regulan la aparición de estos impulsos nerviosos. La siguiente, por favor. La siguiente es, esos impulsos nerviosos pasan de unas neuronas a otras a través de lo que llamamos las sinapsis, que Cajal les llamó las articulaciones nerviosas y que son las comunicaciones a través de un espacio vacío, un espacio físico entre las terminaciones de dos neuronas en la sinapsis que se caracterizan porque esos impulsos nerviosos cuando llegan a las terminaciones nerviosas, le puedes dar para que se vea el disparo. Pues las neuronas comunican una con otra a través de la liberación en un gran número de ellas de los neurotransmisores, que son sustancias químicas específicas para las cuales existen en la parte que llamamos postsináptica, en la neurona distal, existen receptores que interaccionan con esa membrana, con receptores en esa membrana postsináptica, y eso da lugar a la apertura de lo que llamamos los canales iónicos que generan los impulsos nerviosos. De modo que el impulso nervioso salta a través de transmisión química en gran número de las neuronas y de esa manera se transmite una codificación modulada de la información de una neurona a la siguiente. Hay también sinapsis eléctricas en las cuales la transmisión es a través de flujo de corriente, pero son una minoría comparativamente a las neuronas, a las sinapsis químicas. La siguiente, por favor. Las características que hemos averiguado desde que se descubrieron esas articulaciones por Cajal y Sherrington les llamó sinapsis, hasta hoy día el avance ha sido espectacular. Hoy día podemos simplificar el concepto de lo que es esas comunicaciones con una serie de conceptos. El primero es que son plásticas, es decir, no se tratan de conexiones como las que hacemos entre dos cables cuando los soldamos y ya queda fijada la comunicación, sino que las sinapsis son dinámicas y son plásticas. Es decir, se desarrollan y se mantienen o se sueltan, se desconectan entre neuronas de una manera continua a lo largo de la vida, pero de un modo muy particular durante el desarrollo. El desarrollo del cerebro es un proceso increíble, que desde dos gametos acabamos teniendo 80.000 millones de neuronas, da una idea de lo que eso representa. Pero es que esas neuronas establecen una media de 1000 conexiones sinápticas entre sí, lo cual nos lleva a una capacidad de interacción absolutamente abrumadora. Pero esa formación sináptica no es un proceso que ocurra al azar, es un proceso que está determinado en una parte por determinantes genéticos, es decir, hay una programación en el crecimiento, el avance del crecimiento de las neuronas para conectarse unas con otras por un proceso fascinante de selección mediante mecanismos de atracción y de repulsión en función de la estructura molecular de la terminación nerviosa que está creciendo durante el desarrollo.
pero la otra es que ese desarrollo ocurre en periodos temporales muy concretos, especialmente durante el principio de la vida. De manera que desde antes del nacimiento empieza el desarrollo de esas conexiones sinápticas, pero fíjense cómo simplemente hablando de las conexiones, arriba a la izquierda, las visuales y las auditivas, cómo hay un pico y luego se produce lo que se llama el podado de la sinapsis, de manera que van disminuyendo su número y con patrones diferentes, y las más tardías son precisamente las que tienen lugar con los aspectos más complejos de nuestra conducta que lleva a cabo la corteza prefrontal y de la que les comentaré luego. Pero el concepto de que quieres darle a las que veamos como la plasticidad, esto es la fotografía directa de lo que ocurre durante la formación de una memoria. Nosotros memorizamos simplemente porque conectamos un circuito y se forma una nueva sinapsis, un proceso que ocurre en un periodo de minutos y se consolida en un periodo de horas. De modo que lo que hacemos cuando estamos aprendiendo algo es establecer nuevas sinapsis que nos permiten después recordar, hacen que el circuito por el que nosotros hemos captado ese concepto se pueda reproducir y lo volvamos a ver a través de los mecanismos de la memoria. Por eso, la densidad de nuestras conexiones sinápticas es crítica para entender la inteligencia humana y es un proceso que tiene, como les he dicho, un desarrollo y una decadencia con la edad. Con la edad, a la izquierda está la sinapsis de una persona joven de 30 y tantos años, en el verde de la derecha, esas dos, eso corresponde a una célula piramidal de la corteza, y si se fijan ustedes, la de la izquierda tiene muchas más botones sinápticos, que son los puntos en los cuales se conecta una neurona con la otra, y la de la derecha se corresponde a una persona de 70 y muchos años, y como ven ustedes, los que tenemos esa edad, pues tenemos un número mucho más reducido de conexiones. Afortunadamente no es igual en todos y en algunos dura un poquito más que en otros. La siguiente diapositiva. Como les he dicho, el desarrollo del cerebro es ese proceso por el que tiene lugar la formación ordenada de las sinapsis. Y de esto simplemente les quiero mencionar que influyen por un lado elementos derivados del genotipo. Es decir, nosotros heredamos una serie de patrones en el establecimiento de nuevos circuitos cerebrales. Y nuestro cerebro, basado estrictamente en las órdenes que tiene en su DNA, va a tender a establecer toda una serie de conexiones que establecen tremenda complejidad de los circuitos cerebrales. Pero ese proceso, afortunadamente, no es un proceso fijo y predeterminado de una manera irreversible. Es un proceso que el medio ambiente, es decir, la información del mundo exterior, lo determina de un modo definitivo. Les he dicho que durante toda la vida se forman nuevas conexiones con las memorias, pero además de eso hay datos discutidos todavía, pero que incluso las neuronas se renuevan en muchos casos, en algunos casos está bien establecido, y por tanto nuestro cerebro es un elemento totalmente plástico. El peso entre fenotipo y genotipo, que se ha discutido entre lo que nos da la naturaleza y lo que nos da la experiencia de él y la educación, es y sigue siendo todavía una balanza en la cual la influencia de cada una está todavía discutiéndose.
Pero sí que es importante saber que hoy día se le ha dado mucha mayor importancia al fenotipo, a la capacidad del medio de modificar la expresión de determinados genes, porque no se trata de que se creen nuevos genes, se trata de que determinados genes se expresan en unas personas y en otras no, a pesar de que tengan cargas genéticas idénticas, dependiendo de las experiencias que reciben esas personas. Y eso nos representa, por una parte, un riesgo sin duda, como ahora les comentaré, pero también nos ofrece el consuelo de saber que no estamos genéticamente determinados para comportarnos de una manera positiva o negativa de modo fatal y obligatorio. Es mucho más complejo que eso y los factores condicionantes genéticos y epigenéticos nos permiten aceptar que tenemos un cierto grado de libertad y que no estamos programados genéticamente de una manera irreversible e imposible de modificar a lo largo de nuestra vida. La siguiente diapositiva. Pero esto funciona en las dos direcciones, en la buena y en la mala. Y les pongo aquí un ejemplo de, simplemente para que lo conozcan y si tienen curiosidad para que lo busquen, porque es un ejemplo realmente brutal. El cuidado maternal, es decir, la influencia del medio que representa para la cría en el momento en que está en esa fase expansiva de creación de sinapsis, el tener los cuidados maternales, y estoy hablándoles de lo que le hace el ratoncito o la ratona a sus crías, o lo que hacen los seres humanos o los primates cuando acariciamos a nuestras crías. Eso da lugar a cambios epigenéticos y a la expresión de determinados receptores, de la formación de nuevas sinapsis que de otro modo no se producirían, etc. Y el ejemplo está, por ejemplo, en este receptor, el NRC, receptor de corticoides, que aumenta, los glucocorticoides son críticos en nuestras reacciones de defensa, etc. Y se ha observado que que la expresión de los glucocorticoides en los animales que no han tenido cariño se reduce, o que no han tenido cuidado materno, se reduce de manera dramática. Y en los humanos, simplemente les pongo este trabajo. Los animales que no han tenido esos cuidados paternos, que han tenido los niños que han sido abusados y por tanto no han tenido esos cuidados maternos positivos para el desarrollo de este receptor NR3C1, cometen un índice de suicidio significativamente más alto que los normales. Pero es que los datos que tenemos de niños cuidados en orfelinatos con un mantenimiento material suficiente, con una buena nutrición, etcétera, pero sin cuidados maternos porque no les hacían ningún caso, hacen un desarrollo cortical, concretamente del IQ, del cociente intelectual absolutamente reducido y que no se ha conseguido corregir después de los 2 años y medio de vida en el experimento desgraciadamente realizado por Ceausescu en Rumanía en los orfelinatos, donde los niños nunca pudieron ser recuperados al caer la dictadura en ese país e intentar todo un equipo médico que estuvo 6 años, médicos, psicólogos, etcétera, intentando ver si era reversible el proceso. La siguiente diapositiva. Otro de los grandes avances que hemos tenido en estos últimos años ha sido el conocimiento y la constatación de que los 80.000 millones de neuronas no solo son muchas, sino que son muy diferentes. De manera que existen una tremenda variedad de tipos neuronales que la biología molecular moderna está caracterizando y está genotipando y viendo las diferencias en su composición. No tenemos imagen. Sí, eso es.
la diferencia en su composición en los elementos que la construyen. De modo que eso permite una tremenda variedad y una tremenda plasticidad en las neuronas desde un punto de vista molecular y desde un punto de vista eléctrico. Pero además, en estos últimos años ha tenido especial, o se está empezando a hacer especial énfasis en las células de glía, que se consideraban fundamentalmente células de sostén y de nutrición sin mayores complicaciones, pero que juegan un papel crítico en el funcionamiento de las neuronas normales y en la respuesta de las neuronas y de su entorno a situaciones de agresión, a situaciones de estrés. De manera que los cambios que se producen en el sistema nervioso como consecuencia de situaciones de estrés están mediadas en gran medida por la liberación de toda una atmósfera de moléculas que modifican la sinapsis, modifican la transmisión sináptica y modifican la plasticidad sináptica. La siguiente diapositiva. Pero en última instancia lo que nos hace humanos o lo que nos hace a los seres vivos desarrollar determinadas conductas es cómo se conectan esas neuronas para formar los circuitos que Cajal empezó a intuir. Y esa organización es el gran desafío con el que se está enfrentando la ciencia moderna de estos días. Les he puesto estas fotos de estas 5 personas simplemente porque me gusta transmitir un mensaje. Adrian, que no es que Sherrington es el único que no he conocido, pero si pusieran una foto de Lord Adrian, yo lo conocí cuando era un estudiante, como son algunos quizá de los que nos escuchan ahora. Y ese fue el que registró el primer potencial de acción, la primera señal en los circuitos. Y a los otros 4 restantes que están ahí, John Eccles, David Hubel, Thorsten Wiesel o Kiefer Harline, los he tenido cenando en mi casa y con Kiefer Harline estuve trabajando durante un año. Es decir, una persona que tiene, y tengo 76 años, tengo que decirlo aquí en público, ha podido conocer a los grandes artífices del conocimiento actual de cómo funcionan los circuitos cerebrales humanos. Eso les da una idea de que en la vida de una persona se ha podido llegar a entender el cerebro desde una manera rudimentaria hasta una manera bastante cercana a una mejor comprensión de cómo funciona. Simplemente decirles que los circuitos son muy complejos y son plásticos además, pero que se organizan sobre la base de que cada neurona va recogiendo la información de las anteriores y va sintetizando la información. De manera que en la corteza cerebral que está representada ahí arriba, en esa especie de universo azul y rojo que tenemos allí, se conectan las neuronas y algunas neuronas reciben una información tan compleja como las que descubrió Quiroga, un neurocientífico latinoamericano que ahora está en Londres, en los que vio registrando en neuronas humanas en el hipocampo, sí, en los que veía cómo algunas neuronas respondían solo a la imagen física de distintas personas, de modo que cuando iba bajando el electrodo, iban respondiendo neuronas que permitían al sujeto que está despierto, porque se le registra esas neuronas con electrodos implantados in vivo y en condiciones de alerta, pues hay neuronas que solo responden a una imagen tan compleja como es las caras de estos 4 actores que tienen ustedes. La siguiente diapositiva, solo para indicar que las neuronas tienen una capacidad sintética resultado de esa unión de la información. El problema que tenemos los seres humanos, el cerebro humano, es que no podemos procesar la información de una manera conjunta y por tanto hay cosas que no podemos entender porque no podemos hacer un circuito lo suficientemente complejo. Y en eso nos están ayudando tremendamente las máquinas. Lo que estamos nosotros haciendo es llevar a cabo registro de la actividad neuronal
en 3 niveles. Registro eléctrico de esa actividad neuronal. Desde células individuales, mediante microelectrodos, hasta electrocorticografía, registrar la actividad eléctrica de zonas del cerebro, hasta el electroencefalograma, que empezó hace 50 años, y que registra zonas mucho más amplias del cerebro. Y el problema es que esa información se corresponde a la actividad simultánea de cientos de millones de neuronas, y nosotros no podemos ver simultáneamente en nuestro cerebro lo que está haciendo cada una de esas neuronas individualmente. Pero los computadores y la incorporación de el paso de la información digital que nosotros obtenemos en neuronas, que afortunadamente se repiten el mismo tipo en áreas cerebrales, y el ver cómo funcionan y ponerlas todas juntas mediante introduciéndolas en un ordenador es lo que nos está permitiendo, digamos, reproducir los circuitos conociendo las propiedades de las neuronas que intervienen en el circuito que sustenta una determinada conducta. Lo podemos intentar modelizar en un ordenador en el cual podemos tener un número de unidades independientes equivalentes al número de neuronas que puedan existir en ese circuito. Esta imagen que tienen aquí es una diapositiva que me dejó un amigo alemán en el Max Planck de Florida, donde convivimos en un sabático, y está hecho, es de hace 5 años. Y se la pongo porque, como ven ustedes, lo que indica es cómo hemos ido llegando. Cuando estábamos allí, lo más que podíamos hacer era analizar una columna cortical, cómo funciona, reproducir en términos computacionales una columna cortical. Pero de ahí a poder entender cómo hablan entre sí las columnas corticales estábamos muy lejos porque no había capacidad de computación suficiente, los computadores no eran lo suficientemente complejos como para poder interaccionar así. Hoy día ya estamos en el whole brain, ya tenemos capacidad de computación suficiente para poder incluir a un cerebro las conexiones de todo un cerebro humano. Y ahora ya es un problema de alimentarlo de la manera suficiente para lograr que todos nuestros patrones de conducta se reproduzcan ahí. Pero con eso llegamos a lo que se llama el deep learning, que ahora después les presentaré, y que es simplemente nosotros seguimos sin entender cómo lo hace el computador, porque lo que hacemos es lo mismo que hace el cerebro nuestro, se lo ponemos, le damos los datos sueltos a un computador y él nos hace la misma conducta, pero no sabemos mecanísticamente cómo ese proceso se ha llevado a cabo en detalle. La siguiente diapositiva. Sin embargo, ese es el gran intento que estamos llevando a cabo en este momento. Una aproximación holística, integrada del cerebro. Ver al cerebro como una unidad. Y en estos últimos años hay una serie de técnicas, desde la resonancia magnética estructural y funcional hasta la tractografía que sigue las diferentes conexiones y el espectro la imagen en espectro de difusión y la reconstrucción de redes completas, hemos llegado a entender, a obtener una información mucho más integrada de cómo hablan entre sí las áreas corticales. La siguiente, porque el cerebro, el cerebro está formado no es una estructura homogénea, tiene una serie de áreas en las cuales hay una serie de circuitos que debo decir que el cerebro en su conjunto está conectado, de manera que aunque hay áreas en las cuales predominan circuitos vinculados a determinadas actividades o a determinadas funciones, nada es independiente del todo en el cerebro. Todo está interconectado e influye a otras partes del cerebro. Pero hay una parte que es la última que apareció en el desarrollo evolutivo, que es la corteza prefrontal, el lóbulo frontal del cerebro, y particularmente la corteza prefrontal, en la cual el estudio mediante estas nuevas técnicas de imagen
en las que lo que vemos es que zonas del cerebro se activan preferentemente cuando se produce cuando llevamos a cabo una tarea planificada, la tarea que nos parece, o cuando el sujeto lleva a cabo una tarea que puede ser un pensamiento, puede ser el escuchar música o puede ser pensar un mecanismo afectivo, ha permitido obtener información de qué áreas del cerebro se ocupan fundamentalmente o sustentan los circuitos en los que están algunos componentes profundamente complejos de nuestra conducta que nunca pensamos que podríamos llegar a disecar de esa manera. Por ejemplo, la corteza cingular, la empatía, está vinculada a la corteza cingular anterior, el arrepentimiento a la corteza prefrontal orbitaria, la adopción de decisiones éticas a la corteza ventromedial prefrontal, la inhibición de las conductas tan importante en adolescentes, etcétera, está vinculada a la ventrolateral frontal, que tarda mucho en madurar y por eso se tarda tiempo en controlar las conductas de manera adecuada en los jóvenes y los adolescentes. El razonamiento, que está muy vinculado a la dorsolateral, por ponerles ejemplos muy simples pero ilustrativos de que hay una distribución de funciones en cierta medida en la corteza, pero no piensen que es una estructura rígida. A su vez, todas esas zonas están hablando entre sí y con el hipocampo, con el estriado, con todo lo que lleva la parte emocional e inconsciente de nuestra conducta, que es una gran parte de ella. La siguiente, por favor. Y efectivamente, a medida que vamos avanzando en estas técnicas, pues cada vez se va conociendo mejor y cada vez se va viendo más la complejidad de qué áreas corticales son las que se vinculan a determinadas acciones o pensamientos o actividades mentales. Y de momento, cuando hice este trabajo en el 2016 de Glasser y su gente, y tenían 360 entonces. No he mirado en 4 años más tarde, pero probablemente pues habrán multiplicado por 2 esta cifra seguro. La siguiente. Lo que ocurre es que esta información ya empieza a tener resultados útiles, porque nos permite entender mejor algunos de los problemas con los que nos enfrentamos. Por ejemplo, cuando se ha hecho este tipo de estudios en sujetos con lesiones o con comportamientos que consideramos patológicos, pues se le encuentra el sustrato biológico de esa conducta. Por ejemplo, algo tan característico como son las determinadas psicopatías, concretamente en este caso es la falta total de empatía a la hora de hacer daño a otras personas, pues el estudio de esto ha mostrado que hay una reducción de la conexión entre el lóbulo temporal y la corteza prefrontal ventromedial. Es decir, que cuando dos de estas áreas no tienen la suficiente interacción, desaparecen elementos de control y la conducta resultante es una conducta patológica. La siguiente diapositiva es un ejemplo de la utilidad de esto. La otra cosa, por ejemplo, que se ha visto es que esto está vinculado también no solo a los circuitos, sino también a los genes que mantienen determinadas propiedades neuronales. En el caso del juego, por ejemplo, está claro que sujetos que son los ludópatas tienen en el striatum ventral y la prefrontal ventromedial, como les señalaba antes, tienen un control mucho menor y por tanto siguen jugando aunque pierdan porque son incapaces de inhibir esas conductas. Pero la agresividad, por ejemplo, está muy vinculada a la expresión de lo que se llamó el gen guerrero de la monoaminoxidasa en el cerebral, que en determinados, que por cierto está en niveles más altos en los varones que en las hembras, lo cual dice poco en función de la capacidad o dice mucho en función del porqué de la agresividad de los varones, pero por otro lado también en sujetos con conductas particularmente
respuestas excesivamente agresivas a situaciones de emergencia. Las personas que responden con un nivel de agresividad alto a las situaciones de emergencia tienen unos niveles diferentes de este gen que les decía antes. La siguiente. Lo último casi que les quería comentar en términos de estos datos es que hoy día podemos no solo explorar al cerebro pasivamente, sino también modificar. La estimulación cerebral puede cambiar algunos de estos circuitos que mencionaba antes. Estamos en un periodo inicial de esto, pero el avance está siendo espectacular. Desde la implantación de electrodos concretos, la siguiente diapositiva, el registro de actividad en unas zonas y el feedback a otras. Aquí tienen un ejemplo de los tipos de estimulación que se hace: estimulación eléctrica, estimulación magnética. Aquí esto es que no veo lo que tengo abajo. Es simplemente la utilización de las nuevas técnicas de marcación de neuronas y estimulación con luz de los colorantes sensibles a la luz, y en este caso la estimulación de la retina mediante el envío de información exterior a un campo concreto de la retina. Pero bien, estas son nuevas técnicas de estimulación del cerebro. ¿Y a qué conducen? Pues conducen a modificaciones de la conducta. El estímulo eléctrico en las depresiones graves está siendo cada vez más utilizado, y también en trastornos obsesivo-compulsivos y en síndromes, en la hiperactividad y la falta de control de la propia conducta. Está respondiendo a algunos tratamientos en zonas cada vez mejor delimitadas de la corteza, en patologías mecánicas, como ahora, no sé si lo van a ver, no se lo he puesto, pues, pero en algunos pacientes de Parkinson se consigue quitar el temblor estimulando el estriado. La estimulación magnética se hace además desde fuera, no tiene que ser invasiva. Y la estimulación magnética se ve que modifica conductas extraordinariamente complejas. No sé si les he dejado una diapositiva de cómo el comportamiento de un juez, la decisión que adopta un juez se puede modificar estimulando su área, estimulando una parte de su cerebro mediante estimulación magnética externa. La siguiente diapositiva, aquí la tengo, efectivamente. Pues estimulando en un juez, los jueces tienen áreas diferentes para definir el daño causado por un convicto y el nivel de culpabilidad que determina su sentencia. Pues esto se hace en dos zonas del cerebro distintas. Pues bien, si y se ha hecho en jueces, al estimular una zona del cerebro concreta, aquella de la que depende la culpabilidad, la definición de la culpabilidad, aunque el juicio del daño había sido el mismo, la carga de culpabilidad que atribuyó ese juez al penado era mucho más baja cuando le estimulaban una zona del cerebro en la corteza prefrontal dorsolateral, que es donde se llevan a cabo esas decisiones tan complejas. La siguiente, esto es simplemente para ilustrar que la estimulación cerebral es un arma peligrosa, pero importante también para determinados tratamientos. Y creo que, si no termino, casi termino aquí, diciéndoles que la información que nosotros obtenemos con los registros de las neuronas nos ha ido permitiendo caracterizar los tipos fundamentales que hay en cada uno de estos circuitos que les he ido mencionando. Y cada vez conocemos mejor cómo son las neuronas que tiene un individuo vinculadas a determinadas conductas. Entonces, fíjense que aquí tienen un ejemplo de cómo los ordenadores, si le generamos en el ordenador neuronas, zonas que responden
de manera igual a como respondía un segundo, perdónenme, porque tengo que quitar aquí. Es que lo estoy viendo en otro ordenador yo. Pues si nosotros le introducimos en un circuito cerebral las características de las neuronas que hemos identificado en un ratón, cuando aprende a seguir una conducta como es la búsqueda del alimento, nos encontramos que si ponemos dos de los tipos que existen, que hemos identificado, que no les voy a entrar ahora en cómo son, pero que tienen que ver con la localización, el reconocimiento del entorno, etc. Esas neuronas disparan cuando reconocen el entorno, cuando el desplazamiento sigue una dirección, etc. Pues cuando se ponen esa en un circuito neuronal, se puede reproducir, si le falta una de ellas, el animal, el ratón que normalmente va desde un punto hasta su meta para conseguir el alimento, cuando le dejamos una zona abierta, un ratón normalmente aprende rápidamente que por el cortocircuito puede llegar antes y lo hace. Pues esa conducta no se reproduce en el computador si no tiene un determinado tipo de neurona introducido de algoritmo que reproduce la conducta de un modelo de neurona. Cuando se lo ponemos, el computador aprende en milisegundos cómo pasar por el hueco nuevo, por el hueco que le hemos dado, y por lo que aprendía el ratón vivo en una semana, pues el ordenador lo hace en unos pocos minutos, a base de iterar varias veces a gran velocidad, y aprende que esto le da mejor resultado y de ese modo aprende. La siguiente. Lo que esto quiere decir simplemente es que la inteligencia artificial, la siguiente por favor, nos puede dar lugar a la capacidad de ampliar tremendamente las capacidades de nuestro cerebro, puesto que podemos poner en una sola máquina lo que hemos aprendido del funcionamiento de todos los cerebros que hemos ido registrando durante años y de las neuronas que hemos ido registrando y vamos aprendiendo. Y el propio cerebro va a su vez aprendiendo de esa información como nosotros hacemos. De modo que en lo que llaman, como decía antes, el deep learning, pues corresponde con ese tipo de aprendizaje, pero tiene, sin duda, como ya se les ha ocurrido, una serie de riesgos. La siguiente, por favor. Porque todos estos avances está claro que son extraordinariamente útiles para el tratamiento de las enfermedades neurológicas, que son en este momento nada menos que el 50% de la carga de enfermedad para los seres humanos. Porque como no las sabemos curar, pues el mejorar eso es algo que cambiaría radicalmente el estado cultural de los seres humanos, el estado del bienestar vital de los seres humanos. De modo que el primer mérito o valor de la investigación neurocientífica es sin duda el prevenir y curar enfermedades del sistema nervioso. La siguiente. Pero se está empezando a utilizar ya cada vez más para la determinación de la responsabilidad legal, el uso de la resonancia magnética funcional y de la información de la exploración del cerebro permite, por lo menos, todos estos casos, los jueces las están utilizando ya de manera legal para valorar decisiones que para ellos son complejas. Hay correspondencia entre el daño cerebral y la conducta antisocial, la presencia de simulaciones o mentiras, las falsedades asociadas a un delito, las posibilidades de reincidencia, etc. No me da tiempo a contarles cómo lo hacen, pero ya se puede hacer. La siguiente, una cosa que también está cercana es que los efectos negativos de las sustancias de abuso en mucha gente que son particularmente sensibles establecen enseguida esos circuitos que les hacen caer repetitivamente en el uso de las drogas. Cada vez más estamos entendiendo qué mecanismos producen
esa dependencia y la tolerancia a la droga, que exige cada vez mayor cantidad, y eso nos puede ayudar a quitarnos esa pandemia que representan las sustancias de abuso y su uso incontrolado. La siguiente. Este es un ejemplo real de cómo, poniéndole a una persona en determinadas, una persona totalmente paralizada, ella puede manejar con el registro de la actividad de las zonas del cerebro que se le han desconectado de todo su sistema motor, cómo puede utilizar un computador que a su vez mueve un brazo articulado y le permite reproducir la función que haría su brazo para llevarle la comida a la boca. Esto está cada vez en desarrollo explosivo y creo que va a ser una de las grandes posibilidades de un futuro no demasiado lejano. La siguiente. El aprendizaje es quizá la zona en la que el mejor conocimiento del cerebro nos puede permitir perfeccionarlo, ajustarlo a las características de cada cerebro individual. El aprendizaje es un proceso de maduración o de plasticidad cerebral. Y si nosotros entendemos cómo se produce y podemos llegar a entenderlo al nivel individual, podemos hacer que cada persona aprenda con unos métodos adaptados a las características concretas de su cerebro. Creo que para la optimización del aprendizaje y el máximo desarrollo de la capacidad genética de la inteligencia de un individuo es un elemento crítico. La siguiente. Pero también hay riesgos. La detección de preferencias a través de utilización del conocimiento del cerebro ha generado una disciplina cuyo nombre produce cierto escalofrío, que es la neuroeconomía. Es utilizar las quizá también debilidades de nuestro cerebro para introducir los productos y para saber qué es lo que nos gusta de un producto para luego adaptarlo, para no engañarnos, para que nosotros elijamos ese producto sin saber que lo elegimos porque nos han puesto lo que sabríamos que estimularía el deseo en nuestro cerebro de obtenerlo. La siguiente. Y el registro no voluntario de la actividad de los cerebros individuales, que puede permitir una invasión de la intimidad y una manipulación individual y colectiva que nos hace perder el control de las máquinas inteligentes y que sean estas las que nos dominen a nosotros. Algo que está todos los días ya en la ciencia ficción, que los jóvenes de hoy día dominan y en la que yo creo que han adelantado muchos de los riesgos que evidentemente puede tener nuestro mejor conocimiento del cerebro y la dependencia de las máquinas para poder llegar a una comprensión global integrada de esto. La siguiente. De modo que es importante que el desarrollo de la neurociencia esté socialmente muy controlado, que esté muy democráticamente controlado, que seamos los humanos los que decidimos y no unos cuantos, sino todos, lo que queremos que sea nuestra sociedad, porque nuestro cerebro real no va a ser tan fácil de cambiar como de manipular. Y eso es un poco el mensaje que yo les quería dejar abierto para que espero que haya convencido a alguno de ustedes porque se dedique a la neurociencia. Muchas gracias. Si tienen preguntas, yo estaré encantado si todavía les queda ánimo y resistencia para hacerlas. Gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. No podía haber sido, no hay ninguna otra podía haber sido mejor que esta, porque realmente presenta las neurociencias desde sus orígenes, desde todas las implicancias que tiene, los niveles de estudio y las implicancias que tiene para lo que es el desarrollo de las funciones cerebrales, el bienestar. Pone digamos, hasta digamos, lo que es la colaboración entre las neurociencias y otras tecnologías, como la inteligencia artificial.
y además puso también el tema de la ética como algo fundamental, ¿no? Entonces, sinceramente, enormemente agradecida estoy de esta presentación, y si bien estamos en la hora pasado ya, está, digamos, prácticamente toda la audiencia presente, y yo diría que podemos hacer unos minutos para que si quieren hacer algún comentario, una pregunta, por favor, quienes estén interesados, des la oportunidad ahora. Después igual la grabación va a estar disponible, pero acá mira, por ejemplo, Anabel nos está... Si quitas la imagen de la presentación, así veo las caras de la gente. Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, de poner todo, a ver, si yo me voy acá, No te debes cerrar esa, sí. Cierra ya la... No, ahí va, ahí está, ahora sí, ¿no? Ahora nos vemos todos. Estamos todos, Nos muy vemos bien. las caras. Entonces, por ejemplo, acá Anabel estaba levantando la mano, yo los voy a ir desilenciando a medida que van pidiendo para hablar, también en el chat lo pueden hacer si quieren hacer un comentario, como ustedes prefieran. Anabel, te escuchamos, sí. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia brillante, Anabel de Clemente Estable, y me quedó una preguntita. ¿Me escucha, Belmonte? Sí. Perfectamente, estoy poniendo más alto el volumen, adelante. Bárbaro. Yo me quedé, tengo muchas preguntas, pero bueno, me quedé con una que me impactó porque no sabía, eso del experimento de los niños, de los niños abusados, y que me impresionó de que trataron de hacer digamos, de recuperar esos niños y que fue imposible. Entonces me pregunto, porque nosotros pensamos que hay una plasticidad en el cerebro que inclusive pensamos que no conocemos y que no sabemos qué dimensiones tiene esa plasticidad cerebral, pero ahí lo que se está demostrando es que hay una ventana temporal importante para ese tipo de, digamos, de afección en el sistema nervioso y que es imposible de recuperar. Entonces me deja pensando, ¿no?, cuán importante es la parte emocional para el desarrollo del ser humano y que esa ventana temporal es desconocida, ¿no? Y que no se puede recuperar. No sé si se sabe algo más sobre eso. Bueno, no, lo que quería es recomendarte, yo sabéis que los españoles tuteamos, somos muy de tutear. Hay un artículo en Science de hace 3 años, un número monográfico que se llamaba Parenting, donde describe esos experimentos, pero es que 5 años después han salido los resultados, hace un par de años, del equipo que cogió, que se ocupó de los niños más, un grupo muy seleccionado para el que hubo una relación de 5 personas de ayuda frente a una para ver si los podían rescatar. Y realmente que los resultados esos 5 años después eran devastadores. A mí me resultó terrible leerlo, porque es que ya no tiene solución. No lo pudieron hacer porque además es que pillaron a los que no les habían hecho nada de todo eso. A los 14 años estaban iguales. Con lo cual fue todo su intento de fomentarles el aprendizaje, de hacer, no hubo manera. De modo que yo creo que fundamentalmente lo que nos tenemos que ocupar de un modo muy importante es de prevenir el maltrato infantil, de prevenir el de ser realmente absolutamente impitoyable, como dicen los franceses, no tener ningún tipo de reparo en impedir cualquier mala conducta con los niños en esas edades. Porque es que los estropea para siempre. Los estropea para siempre. Y es lamentable, pero cierto. Sí, y conocer bien esa ventana temporal estaría bueno, ¿no? Bueno, efectivamente. Ahora hay que definir eso de una manera, y los circuitos, para ver si hay alguna manera de arreglarlo a nivel más local. Las expresiones génicas, en fin, quedan herramientas posibles. Pero en este momento yo creo que la mejor es la prevención. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera
expresar las preguntas o comentarios en vivo. Yo tengo acá también en el chat, dice, en términos de intercomunicación entre cerebros, ¿qué puede aportar la tecnología, Carlos? ¿Qué puede aportar? Hombre, puede aportar. Lo que pasa es que yo tengo, dentro de esas grandes dudas, mientras esa comunicación sea voluntaria y yo, pues en vez de hablar con mi mujer, pues nos comuniquemos a través de un sistema electrónico donde la información se transmita de manera más directa, está bien, puede representar para las personas que no tienen comunicación. Dirk Baumer era un neurocientífico que se dedicó mucho a eso. Entonces, el poder hablar con quien no tiene la capacidad de comunicación vía cerebral puede ser una comunicación. Pero a mí forma parte de esos tipos de experimentos que, hechos con esa intención concreta, me parecen justificados, pero otros no mucho. Me pasa un poco como con las células cuando unen el gameto, el espermatozoide con el óvulo, pues hay procedimientos más fáciles y agradables de obtener el mismo resultado. Yo creo que realmente buscar determinar, mientras no tienes una meta muy concreta, hay un tipo de experimento de científico algo loco que creo que hay que medirlo muy bien, y por eso creo que la ética en la experimentación es absolutamente crítica. O sea, los científicos somos muy autoexigentes, pero tenemos que seguir siéndolo con la ética de nuestro comportamiento, de los objetivos que perseguimos y de el resultado previsible de esos datos a la hora de utilizarlos. Gracias, Carlos. Otro comentario o pregunta más. Dice, ¿podría elaborar sobre la interacción entre cerebros como lo muestran Ruth Feldman? Este es un comentario de José Luis Roselio. Pues de entrada no me conozco el trabajo de Feldman al que se refiere, de modo que sabe seguramente más que yo. Yo creo que lo que he dicho de la comunicación entre cerebros de manera general quizás se aplica a ese mismo, lo mismo. No sé si es eso a lo que se refiere, pero... El comentario se refiere, ¿sí?, a la condición del cerebro parental que en forma de medición también a nivel de humanos está condicionando, como es un cerebro en paralelo, el aprendizaje y los aspectos sociocognitivos a los 4 años en un seguimiento. Es decir, que cuando estamos mirando el desarrollo del recién nacido, del niño, el que está cambiando también simultáneamente es el cerebro parental, y son 2 cerebros en paralelo los que funcionan. Ya. Referente a lo que dijo de los niños de Rumanía. Exacto. Justo hay un comentario al respecto de María Blasina. No, yo simplemente quería comentar que efectivamente en ese mismo número que he dicho, los cambios del cerebro parental es que ocurre antes de que nazca el niño. Es decir, a los padres, a los varones, no a las mujeres, sino la madre, por supuesto, tiene una serie de cambios pero en última instancia lleva al niño a bordo. Pero es que en el cerebro del padre resulta que cuando ha nacido el niño, el llanto le despierta mucho más rápidamente, que se le reducen los niveles de testosterona, es decir, hay toda una serie de cambios. No conocía ese trabajo ya tan extendido, pero claro, parece que es el correlato de eso mismo hecho con mucha más precisión y con más concreción. Yo creo que esa es la gran belleza y el gran riesgo de las interacciones cerebrales, pero sobre todo del aprendizaje. Es que lo del control del aprendizaje, control en el mejor sentido del término, yo creo que es esencial para conseguir una mejora cualitativa de la humanidad en su conjunto. Exacto. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, te tomamos 2 minutos más y ya terminamos. Le voy a pedir a todos que después habiliten las cámaras para sacar una foto de todos los participantes. La última comentario es, ¿qué opina de los resultados de la terapia magnética en autismo y temblor esencial? En temblor esencial puedo hablar por experiencia directa.
porque yo tengo temblor esencial y estoy tomando Sumial desde hace ya un par de años. Y tengo un amigo que es un experto en esto y que está haciéndola y está esperando a que llegue al punto en el que ya necesite hacer. La técnica que he visto, porque he estado allí en el laboratorio y he visto cómo se lo hace a los pacientes, a donde me sentaría o me tumbaría yo. Básicamente hacen una primera prueba de donde eligen el punto subtalámico que quieren estimular y lo aplican durante un tiempo muy corto, con lo cual provocan una especie de aturdimiento, pero no lesión neuronal. Y si no ven efectos colaterales, entonces hacen luego una lesión más permanente. Yo creo que como todo en medicina, yo soy médico y algunos de los aquí presentes seguramente también, pues en medicina uno tiene que valorar las ventajas y las inconvenientes de cada terapéutica. El tomar un bloqueante adrenérgico pues modifica la tensión arterial y es lo que yo tomo para quitarme el temblor. Lo que pasa es que el cerebro le tenemos mucho miedo y yo pienso que con razón, porque para mí es mucho más grave el que no me funcione mi capacidad cognitiva que no me funcione mis piernas. De modo que todo es relativo, pero sinceramente creo que son técnicas que tienen un tremendo camino positivo que recorrer. Estamos en el principio de la estimulación magnética, de modo que creo que se pueden mejorar mucho. Luego tiene sus riesgos, porque es que una pila de 10 voltios de esas cuadradas puede llegar a estimular desde fuera un cerebro humano si el que lo hace tiene ciertos conocimientos. Y eso es lo que a mí más miedo me da, que se nos escapen de las manos ese estilo de herramientas. Bueno, muchísimas gracias. Yo fui haciendo unos print screen mientras terminaba de hablar Carlos para tener un recuerdo de esta presentación. Gracias en particular a ti, Carlos, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Esperamos entonces volverlos a ver la semana que viene, lunes a la misma hora, para la siguiente presentación del seminario virtual del Ciencia del Cerebro del IPSE. Simplemente quería decir, como supongo que aquí hay colegas, obviamente los hay, que tienen un conocimiento muy profundo del cerebro, que me excusen porque yo lo que quería era hacer una panorámica. Y esa panorámica simplifica de una manera obligada algo que a los científicos siempre nos resulta muy difícil y muy duro hacer, que es simplificar cosas que sabemos que son más complejas. Pero bueno, confío en que los más jóvenes se hayan motivado un poquito y hayan visto que tienen mucho camino por delante, y yo quiero terminar animándolos a seguir una ruta que, por lo menos en lo que a mi experiencia personal se refiere, a mí no ha hecho más que darme grandes satisfacciones en la vida. Muchas gracias a todos y buena suerte. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene. Acá estamos muy simbólicamente en lo que es la sala estable del instituto, que es el lugar donde era el escritorio de Clemente Estable, y tienen atrás mío justamente a su retrato que nos inspira y nos guía. Abrazos para todos. Un abrazo para todos, gracias.